Hemos aprendido a innovar y hemos aprendido a vender. Ahora lo que queremos aprender es cómo hacer la cosa correcta en el momento correcto, porque el negocio es precisamente esto, ser capaces de hacer la cosa correcta en el momento correcto. Puede parecer elemental este concepto, pero al final los negocios de éxito se basan en principios que son basilares, fundamentales, transversales, un poco a todos. Cuanto más es simple el concepto, cuanto más simple es el negocio, más es comprensible y reconocible por un público y más puede tener éxito. Una cosa fundamental es entender que nosotros vivimos en un periodo histórico y social de muy grandes oportunidades en este momento. No existe periodo histórico en toda la existencia humana con mayores oportunidades que el en que estamos viviendo ahora. Desde un punto de vista, no sé, físico, médico, biotecnológico. Un día, cuando hace tiempo un paciente tenía problemas cardíacos, podía arriesgar de morir en la espera de un nuevo corazón, de un nuevo trasplante. Todavía hoy se arriesga, claro, pero el riesgo es muy reducido, porque hay trasplantes de corazones artificiales que te permiten esperar durante más tiempo, incluso durante años, a la espera de un corazón de un verdadero donador. Y si pensamos en los hartos artificiales, Zanardi, después del accidente que tuvo, se ha quedado sin mitad del cuerpo, sin piernas, y ahora corre todavía en coche. Le han dado unas prótesis que logra controlar y gestionar con cierta familiaridad y simplicidad, dentro de la desgracia, de la tragedia, del evento que le ha tocado. Si pensamos en el atleta Pistorius, que está sin piernas y con las dos prótesis le han descalificado, no le han admitido a las Olimpiadas porque han dicho que lleva una ventaja competitiva con respecto a los demás atletas. Es decir, ¿entendéis qué paradoja? Está sin piernas y lleva una ventaja competitiva porque las prótesis están tan bien hechas, tan eficaces, tan rápidas, que son mejores que unas piernas normales. Estamos en un momento histórico donde todo es posible si lo queremos, pero también desde un punto de vista económico. Probad a pensar en la historia de Jeff Walker. Es este americano que luego he tenido modo de conocer, que trabajaba en Motorola, era ingeniero en Motorola. Un día se cansó de hacer todos los días lo mismo y de ganar un salario bueno, pero que de todas formas no le permitía satisfacer todos los deseos que tenía. Y a la noche, cuando volvía, tras haber jugado con sus hijos, se ponía al ordenador y empezaba, navegando por la web, a mirar, así por curiosidad, en la búsqueda de nuevo trabajo, las que eran las voces más buscadas, las palabras más buscadas en los motores de búsqueda, en Google, por ejemplo. En Google, si vais a una sección específica, podéis encontrar todas aquellas que son las palabras más buscadas. Y descubrió aquella noche, en 20 minutos de búsqueda, que es muy simple, todos podemos hacerlo. Descubrió que las palabras más buscadas eran, lógicamente, sexo, eran créditos, préstamos, pisos, vacaciones. Pero quitando las primeras 10, 20, 30, 50 palabras más buscadas por millones de usuarios y visitantes, descubrió que la centésima palabra más popular en aquel periodo, más requerida en aquel periodo, era algo extraño. ¿Cómo enseñarle a hablar a los loros? Él se paró y dijo, es la centésima petición que hay en toda la web, en todo Internet. ¿Cómo enseñarle a hablar a los loros? Y maravillado de lo que descubrió aquella noche, Jeff decidió hacer la misma búsqueda para descubrir cuáles resultados hubiesen podido encontrar los demás usuarios. Pues había descubierto que 700.000 americanos habían buscado en Google cómo enseñar a hablar a su loro, que de todas formas es comprensible, porque cualquiera que compre un loro, lo compra sí, porque es bonito, por las plumas, por los colores, y lo compra porque espera que diga por lo menos su nombre, que diga hola, que diga algo. Por lo que cuando te venden un loro que probablemente no sabe hablar y tú tienes que entrenarlo, que enseñarle, te sale natural ir a la biblioteca o buscar algún video curso o algún libro o alguna asociación que te enseñe a enseñarle a hablar a tu loro. Así que Jeff hizo la misma búsqueda. Escribió en Google cómo enseñarle a hablar a tu loro.
y descubrió que entre los resultados de Google, en realidad, no había nada de nada que ofreciera y satisfaciera esta necesidad. Y él, aquella noche, ¿qué pensó? Aquí hay 700.000 americanos que tienen en casa un loro, por lo que ya han hecho el gasto. Le dan de comer, le limpian la jaula todos los días y no logran hacerles hablar, que quieren hacer hablar a su loro. Aquí hay una necesidad de mercado y no hay nadie que lo está satisfaciendo. Y entonces hizo enseguida, inmediatamente, otra búsqueda. Fue un poco más allá, fue a India, siempre por Internet. Fue a China, fue a Rusia, fue a las Américas meridionales. Fue a buscar a alguien en el mundo que lograse sugerir técnicas o estrategias. Encontró a un señor en India que decía que sabía cómo enseñarle a hablar a los loros. Al día siguiente le llamó, logró contactarle por teléfono y le preguntó si podía entrevistarle, si podía utilizar su entrevista para luego divulgarla. Le preguntó, ¿pero usted cuánto gana? Y el indio dijo, yo gano $300 al año. Jeff le dijo, mire, yo le doy $1,000. ¿Puedo grabar esta conversación y utilizarla para escribir un manual? El tío estaba súper feliz. Dice, $1,000, puede hacer lo que quiera con mi entrevista. Así que entrevistó a este indio por teléfono, grabando la conversación, y al final de aquella hora y media de conversación, Jeff escribió, transcribió, reprodujo aquellas que luego se convirtieron en 20 páginas de técnicas para hacer hablar a los loros. Empezó con un pequeño blog, una página que se hace en 5 minutos en Internet, a ofrecer a los usuarios, a quien tiene un loro en casa, la posibilidad de enseñarle a hablar a los loros. Así que hizo una página que se llamaba Cómo enseñarle a hablar a los loros. Desde el día en que lo publicó, desde el día siguiente en que lo publicó, empezó a tener miles de visitantes. Tened en cuenta que había 700.000 personas que ya buscaban en Google una respuesta. Vamos, de ahí a un mes y medio, aquellos 700.000 visitantes de Google fueron todos vehiculados, canalizados al blog de Jeff. Jeff empezó día tras día a soltar unos pequeños extractos de párrafos de aquella entrevista que había hecho a aquel indio. Y el mundo de la red, de los dueños de estos loros que navegaban por la web, se volvían locos, porque por fin habían encontrado a alguien que les podía dar una respuesta, alguien que les podía dar sugerencias concretas que realmente funcionaban. Así que Jeff empezó a entablar una relación. Como os acordaréis, el primer paso en la venta es crear una relación con sus clientes. Dijo, escuchad, gente, yo soy ingeniero en Motorola. Tengo una pasión, la de enseñarle a hablar a los loros. Pero ahora ya no tengo tiempo para publicar otros apuntes, otras estrategias. Pero aquí tengo un manual de 20 páginas, 20 páginas, con escrito todo lo que hace falta para hacerlo. Si estáis dispuestos a comprarlo, yo os lo puedo vender. Os lo envío en adjunto en PDF por correo electrónico, por lo que recibiréis 20 páginas de este manual que os enseña todo lo que tenéis que saber para enseñarle a hablar a vuestros loros. Y la pregunta que hizo Jeff fue esta: ¿cuánto estáis dispuestos a pagarlo? Y ahí recibió respuestas que iban desde 50 céntimos hasta $10. Al día siguiente, Jeff decidió ofrecer el manual por $2. Tan solo $2. Decidió usar $2 porque era un precio mucho más bajo de la media que había encontrado entre las peticiones hechas por Internet. Pero decidió poner un precio tan bajo con la esperanza de poder recoger el mayor número de personas. Vamos, chicos, historia real. Este es el final de la historia. 700.000 personas en 24 horas han comprado los apuntes de Jeff. 700.000 personas que pagan $2 son 1.400.000 dólares hechos en 24 horas, con un manual sobre cómo enseñarle a hablar a los loros que ha recopilado junto a un indio por teléfono. Esta es una historia real. Este es el momento en que cada uno de nosotros, no importa si estás empezando de cero, porque aún empezando de cero, si sabes dónde buscar,
Si sabes cómo satisfacer una necesidad, puedes hacer cosas como estas. ¿Y Jeff qué hizo en cuanto descubrió de haber vendido 700.000 copias por 2 euros, por $2, y haber recibido $1.400.000 en la cuenta? Antes que nada, se despidió enseguida. Luego cogió a su mujer y a sus 2 hijos y se fue en Arizona, junto a su padre, donde su padre es agricultor, cultiva en la factoría. Y en su historia cuenta que se quedaron durante 2 semanas ahí de vacaciones, a relajarse y a compartir esta alegría con su familia y con su padre. Pero el punto es este, que Jeff había conocido y entendido una nueva estrategia de mercado, un nuevo modo de trabajar. Y mientras estaba ahí sentado con su padre, él estaba sentado y su padre estaba ahí en la huerta, que cosechaba la tierra. Estaba plantando las semillas de berenjenas y tomates. Él estaba ahí que le miraba y le decía: «Pero papá, dime un poco». Cogió su cámara, Jeff, y le dijo: «Papá, explícame un poco, ¿cómo se plantan las semillas para las berenjenas? ¿Cómo se pueden cultivar tomates tan rojos y tan grandes como los tuyos?». El padre le miró y le dijo, en americano, algo como: «Jeff, déjalo, va. ¿Que aquí? ¿Qué haces ahora? ¿Me grabas hasta cuando me dices estas cosas?». Y Jeff dijo: «Papá, no te preocupes». Y él: «Jeff, múquela», que en Milán significa déjalo. «Jeff, déjalo». Y él no hablaba milanés, hablaba americano, pero era algo por el estilo: «Jeff, déjalo». Y dice: «Pero no, papá, en serio, ¿habrá alguien al que le pueda interesar esto? Explícame, ¿cómo se plantan las semillas para las berenjenas y los tomates?». Y su padre: «¿Pero en serio?». Y Jeff: «Sí, claro, estoy serio». Y entonces el padre empezó a explicar en términos muy simples, banales, cómo plantar tomates y cómo cultivar las berenjenas. Grandes, sanas y bonitas, bien duras y bien sabrosas. Vamos, hicieron un vídeo de 1/4 de hora. Jeff volvió a la habitación, lo subió en internet y creó un blog que se llamaba «Cómo ser agricultor en Nueva York». Un blog que te explica cómo cultivar tomates y berenjenas en tu balcón. Es decir, el final de la historia, también en esta aventura, es que Jeff, después de un par de meses de intercambios con sus usuarios, logró vender un videocurso hecho por su padre, constituido por 3 DVDs, donde explicaba cómo plantar un poco todas las verduras que un americano que tiene balcón en Nueva York quisiera tener. Y lo vendió por algo como, no sé, $5 o $10. Y aquí también ha hecho un montón de dinero. Es decir, empezó a construir una verdadera empresa, sociedad, sobre esto, lanzamiento de productos por Internet. Porque no estoy hablando de Internet u otros sistemas, no es esto lo importante, pero lo importante es entender que hoy en día, con la tecnología que tenemos, podéis haceros conocer en un segundo por todo el mundo a coste cero. Al coste de una conexión telefónica, al coste de aprender a utilizar una herramienta. Estamos realmente en un momento social, socioeconómico y cultural donde todo es posible si realmente lo queremos. La cosa importante no es dónde te encuentras en este momento, no son tus condiciones, sino que en realidad es tu dirección, tus proyectos. Es lograr entender e intuir dónde te encuentras en este momento. La cosa más importante es hacer la cosa correcta en el momento correcto. ¿Cómo lograr entender cuándo hacer la cosa correcta en el momento correcto? Antes que nada tienes que entender cuál es la cosa correcta. Es decir, que tienes que entender en cuál situación de tu vida, en qué situación te encuentras en este momento. Veréis, todo en la vida sigue un ciclo. Todo sigue su ritmo natural. El ritmo, por ejemplo, de las estaciones. Una persona de 0 a los 20 años se encuentra en su fase de primavera, de crecimiento. Aprende a caminar, empieza a estudiar, el carácter empieza un poco a formarse, la personalidad empieza un poco a formarse. De los 20 a los 40 años, la persona está en su verano, es decir, en el pleno de su energía creativa y productiva, donde se acumula la mayor experiencia y se fortalece como profesional hacia los 40 años. De los 40 a los 60 está el otoño, el periodo donde más se gana si se ha hecho una buena primavera y un buen verano, es decir, una buena siembra y una buena cosecha.
De los 40 a los 60 años es el periodo en que una persona debería ganar más y debería consolidar más su propia posición social y profesional. De los 60 a los 120, porque esta es la expectativa de vida, está nuestro invierno, el momento en que se disfruta de todos los frutos, de las inversiones y de los sacrificios hechos incluso durante toda la vida. Es el momento en que en invierno las personas se recogen delante del fuego para contarse las historias. Pensad, hace algún tiempo la Fiat se fundió con Chrysler, la Daimler Chrysler, esta multinacional fortísima americana. Pero es algo que hasta hace algún tiempo parecía impensable. La Chrysler iba muy bien y estaba firme en su posición. La Fiat iba muy bien o casi muy bien y estaba firme en su posición. Luego llegó la crisis económica, es decir, llegó el invierno, hace frío y todo el mundo se recoge. El momento en que hace falta ayudarse. Es el momento en que sobreviven y resisten tan solo los más fuertes. Y así pues se juntaron. Veréis, en invierno nacen cosas bonitas, si somos capaces de prepararnos. Si no estamos preparados, podemos morir del frío. Veréis, nosotros hoy ya no tenemos los dinosaurios, pero tenemos los mosquitos, y hace 2000 años existían ambos, los dinosaurios y los mosquitos. Darwin nos enseña que no es el animal más fuerte, sino el animal más flexible, el organismo que mejor se sabe adaptar a los cambios. Y así pues hay colosos económicos que se han derrumbado frente a esta crisis financiera. Bancos enormes, muy sólidos hasta ayer, que se desmoronan, aplastados bajo este invierno frío y helado. En cambio hay oportunidades como las de Jeff, que han crecido en una noche, han hecho 280 millones de viejas pesetas en 24 horas, de una idea ridícula, la de enseñarle a hablar a los loros. Estas son historias reales, chicos. Es el momento de entender que socialmente y económicamente hay oportunidades increíbles. Lo único que tenemos que pensar es de tener fe y ya no tener miedo. Porque el miedo y la fe tienen ambas algo en común. Ninguna de las dos conoce el futuro. Pero el primero no te da ninguna respuesta. Y la segunda, la fe, te da una esperanza. Y una esperanza es mejor que nada.